Sean todos muy bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo y amigos que nos acompañan para una transmisión más del Instituto Vida para Todos, directamente del auditorio de la estancia Árboles de la Vida, Sumaré, San Pablo. Llegamos al mensaje número 14, que es el último mensaje de la conferencia en esta oportunidad. Pero esta palabra no parará, sino que continuaremos con un mensaje nuevo en cada semana. El título del mensaje: Cristo es la realidad para la edificación del cuerpo. Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 19. Tuvimos mucho disfrute en la alabanza, en la inmersión. Fue tan grande que casi me olvidé que necesitaba dar el mensaje y comencé a cantar alto también, pero cuando percibí que mi voz comenzó a desaparecer, dije, voy a guardar la voz para el mensaje. Hermanos, qué alegría, hermanos. No es, no es una alegría meramente emotiva, no es una alegría de fuego de paja, sino una alegría verdadera de quien está siendo suplido con la verdad y con la realidad de Dios. Nosotros que vivimos tantos años vacíos, con vanidad en los pensamientos, pero gracias a Dios, el Señor está llenándonos a través del río de la gracia, con la verdad de Dios, es decir, con el propio Cristo, que es la propia verdad. Queridos hermanos, no sabemos cómo agradecer a nuestro Señor. Solo queremos decirle, cuenta con nosotros, Señor, para encerrar esta era, para introducir la era venidera, la era del reino, la era de la justicia, la era de la paz. Oh Señor Jesús, vamos a leer el versículo 16 del capítulo 2. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Porque esa mezcla de cultura oriental, porque ustedes saben que Asia Menor ya forma parte de Oriente, es una cultura oriental, pero la religión judaica y más la filosofía griega creó algo que se transformó en un embrión del gnosticismo. Y, y aparte del judaísmo, ellos hicieron volver a la iglesia las ordenanzas del Antiguo Testamento. Queridos hermanos, cuando nosotros no tenemos la realidad de Cristo, pasamos a inventar muchas cosas para sustituirlo. Porque parece que Cristo, siendo todo para nosotros, la conexión entre Dios y el hombre, el centro conector de la obra de Dios, Cristo siendo la imagen del Dios invisible, en quien agradó a Dios que en él habitase toda plenitud. Y hoy esta mañana vimos que Cristo es la propia plenitud de la deidad. En otras palabras, en Cristo está el propio Dios. Está todo lo que Dios es y tiene para darte a ti.
solo que todo parece muy abstracto. Y cuando la cosa parece que va quedando abstracto, el hombre quiere buscar algo más palpable, más humano para seguir. Así como cuando Moisés subió al monte, se demoró 40 días y después el pueblo le pidió a Aarón para que haga una imagen y salió un becerro de oro para que ellos afirmen que ahí estaban los dioses que los sacaron de Egipto. Qué ofensa para Dios, hermanos. Parece que el hombre, él necesita de algo físico para adorar, algo, algo en la esfera humana, para apegarse en lugar de tomarse de Cristo. Ahí comienza a apelar para la sabiduría humana, para la filosofía humana y para la cultura humana, los rudimentos del mundo, y ahora apegarse a que la iglesia comience a practicar: no coma esto, no coma aquello, no puede beber así, no puede beber aquello, tiene que guardar los días de fiesta, el sábado. Hermanos, estas cosas son sombras, sombra del cuerpo real que habría de venir, que ya vino, y el cuerpo real es Cristo. Por eso, hermanos, cuando tú no disfrutas de la realidad por la fe, hermano, nuestro acceso a las cosas que parecen abstractas es por medio de la fe. Por eso la idolatría era tan practicada, porque las cosas son cosas que se ven, un pedazo de madera, una escultura, y las personas pretenden que eso es el Dios. Hermano, el hombre tiene esa necesidad de ir para cosas palpables para el hombre. Pero hermanos, las cosas de Dios son alcanzadas por la fe, y la fe no se ve. Por eso, hermanos, tenemos dar gracias al Señor que nos hizo percibir que tenemos la palabra profética, y ella es palpable para quien ejercita la fe. Ya percibieron, el Señor nos dio ese regalo. Pasamos a ver que Cristo se volvió palpable a través de su palabra viva. Y la palabra es el propio Cristo, hablando de una manera viva a nosotros. Y cuando creemos, esa palabra pasa a obrar la obra de Dios. Y aún más, el Señor dio un regalo más en 2022, que es la inmersión en la palabra. Por eso el enemigo de Dios ataca esos puntos, porque, hermano, tanto la palabra profética como la inmersión en la palabra vuelven las cosas espirituales practicables a todos nosotros. Pasamos a percibir que si vivimos por la fe en la palabra y la creemos con simplicidad, con obediencia, hermano, la palabra funciona haciendo la obra de Dios. Y a través de la inmersión en la palabra, abrimos la puerta de nuestra mente para que Cristo fluya para dentro de nuestro corazón. Hermano, esto es palpable, concreto, en la esfera de la fe. ¿Usted no aprecia eso? Yo alabo al Señor por eso. Si no, hermanos, vamos a volver de nuevo para el pasado, para una palabra de elocuencia, de conocimiento bíblico. No, hermanos. Nosotros queremos el hablar vivo del Señor, que hace la obra de Dios. Queremos la inmersión, sumergirnos en esa palabra, y esa palabra pueda entrar en nuestro corazón, invadir nuestra alma
no quedándose solo en nuestro espíritu y transformando nuestra alma, su realidad. Así, hermanos, Cristo habitará en nuestro corazón y nuestro ser poco a poco será lleno del propio Cristo, que es la plenitud de la deidad. Aleluya. Oh Señor Jesús, ¿de dónde viene la comida o la bebida? Es la ley con relación a la dieta. Está en Levítico 11. Vamos a dar una mirada. Levítico 11. El libro de Levítico, capítulo 11, allí nos habla, Dios habla al pueblo de Israel. ¿Cuáles animales son limpios y cuáles son inmundos? Yo aquí no estoy preocupado para pasar a ustedes las ordenanzas de la dieta, pero les quiero compartir el significado espiritual de eso. Capítulo 11 de Levítico, versículo 2. Hablad a los hijos de Israel y decidle, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. ¿Cuáles son? Todo el que tiene pezuña hendida, y la pezuña se divide en dos, y que rumia entre los animales. Esos comeréis. Entonces tienes que atender estas dos condiciones. La primera, que debe ser un animal que tiene pezuña hendida y que también sumar una condición más, que es un animal que rumia. Por ejemplo, versículo 7. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es pezuña encendida, pero no rumia. Lo tendréis por inmundo. El cerdo tiene pezuña hendida, pero no cumple la segunda condición porque el cerdo no rumia. Todo lo que te le tiras para él lo traga, así como el perro en su casa. El perro de su casa tiene pezuña, tienes pezuña hendida, pero si lo tiras un pedazo de carne para él lo traga inmediatamente. Si usted le pregunta, ¿te gustó la carne? Él va a decir, ¿qué carne? Porque ya era. Claro, hermano, yo no estoy acá enseñando la dieta. Quiere decir que de acá en adelante tú no vas a comer más carne de cerdo. En la estancia a veces se sirve la carne de cerdo. Eso no viene al caso para mí, pero para el pueblo de Israel, Dios había determinado eso. Pero hermanos, ¿por qué es esto? ¿Por qué? Capítulo 11, versículo 44. Yo soy el Señor, yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contamináis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. Versículo 47. Para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Muy bien. Entonces, la dieta sobre lo que se puede comer y lo que no es para enseñar al pueblo de Israel que es un pueblo separado, un pueblo santo para Dios. Entonces, ese pueblo es santo porque Dios es santo.
Entonces este pueblo tiene que comer lo que es santo. Hermanos, nosotros tenemos que tener discernimiento sobre lo que es santo y lo que es inmundo. Tenemos que tener discernimiento para saber lo que es inmundo y lo que es limpio. Entonces, ¿qué es un animal limpio? ¿Qué es limpio? ¿Qué quiere decir? Primero, pezuña hendida en dos partes. Uñas hendidas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros necesitamos ser aquellos que tienen discernimiento. Necesitamos tener discernimiento. Dios es santo. Tenemos que discernir lo que es santo. No sé si ustedes entendieron esta mañana cuando leí con ustedes Colosenses 2. ¿Ustedes se acuerdan en el versículo 8? Cuidado para que nadie os engañe por medio de filosofías. A la mañana yo les expliqué que tanto la filosofía como la tradición de los hombres, también los rudimentos del mundo, son cosas buenas o contienen cosas buenas, no son cosas malas. Entonces, ustedes sin discernimiento te puede estar comiendo esas cosas, puede estar aceptándolas y recibiéndolas. Ah, una filosofía es buena, es una buena palabra en la iglesia. Tú puedes estar aceptando la tradición de los hombres porque es algo bueno, y puedes también aceptando los rudimentos del mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque es un peligro. Estas personas que querían sacar a la iglesia del foco que es Cristo, usan estas cosas buenas como bases para esclavizarlo para sí mismos a través de esas enseñanzas y sacándolos de Cristo. Entonces, ¿cómo tenemos que discernir? Y hasta una de esas cosas buenas nos pueden sacar de Cristo. Entonces termina el versículo 8, y no según Cristo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Al final del versículo 8, después de decir las cosas buenas de este mundo como la tradición, la filosofía, de los rudimentos del mundo, son todas cosas buenas. Pero cuando no es según Cristo, no es santo. No es santo. Tú tienes pezuña hendida, tienes pezuñas hendidas, tienes discernimiento espiritual. Entonces necesitamos desarrollar ese discernimiento espiritual. Espiritualmente hablando, somos animales limpios. Espiritualmente hablando, tenemos que tener pezuña hendida, uñas hendidas, es decir, discernimiento, porque Dios es santo. Yo tengo que discernir lo que es santo, no solo lo que es bueno. Lo que es bueno puede no ser santo. Necesito saber lo que es santo. Lo que es santo es según Cristo. Y por otro lado, hermanos, la segunda condición de ese animal es que tiene que ser rumiante. Un animal rumiante no devora la comida sin masticarla, sin asimilarla bien. Así un hombre tampoco debe tomar la palabra de Dios como un cerdo, como un perro. Nosotros podemos venir a la reunión, oír la palabra y decir, amén, entendí, muy buena la palabra, te vas y nunca más vuelves a esa palabra. ¿Me están entendiendo? Es por eso, hermanos, tenemos un tesoro llamado inmersión en la palabra. Aleluya. Hermanos, yo estoy muy contento por lo que el Señor está haciendo en nuestro medio.
principalmente entre los preadolescentes y adolescentes. Hasta algunos años atrás, nuestros queridos hermanos que cuidan de la conferencia Generación Santa se quedaban celando, preocupados por la vida de nuestros adolescentes. Se quedaban preocupados en que el mundo estaba haciendo sucumbir con sus ideologías malignas. Y nuestros hermanos intentaban de todas las maneras para traerlos de vuelta a Dios, enseñándoles la palabra de Dios. No es así. Pero muchas veces, hermanos, no tenían mucha eficacia. Y estos adolescentes y preadolescentes que están hoy acá, puede ser que 6 meses atrás estaban en el rumbo del camino de perdición, un camino perdido, de la inmundicia. Estaban entrando en la misma ideologías malignas de este mundo. No sabían más discernir. Hoy, felizmente, con estas ideologías, poco a poco, hombre y mujer ya no se distingue más. Y también en las drogas, en las bebidas, en las cosas malignas de los colegas. Gracias a Dios, hermano, alguien los rescató. Alguien los ayudó. A veces los propios padres vieron que los hijos están yendo por el camino que ellos no tienen más fuerza para ayudarlos. Entonces piden ayuda a la iglesia, piden ayuda para colportores, para cuidar de ellos. Hermanos, ¿saben lo que nuestros hermanos hacen, nuestros colportores y hermanos responsables de las iglesias que hacen ellos? No se quedan dándole lecciones de moral a ellos, los introduce inmediatamente en la palabra, en la inmersión en la palabra. Y una cosa que yo no dije, que es muy importante, ellos, esos preadolescentes y adolescentes, hacerlos oír la palabra profética y hacer la transcripción con su propio puño. Hermano, esto es importantísimo. Estos preadolescentes y adolescentes comenzaron a cambiar su vida a partir de eso, con el contacto de la palabra profética y haciendo transcripción, oyendo y transcribiendo, hermano. Esto es muy importante. Si tú eres un adulto y nunca experimentó hacer eso, experimente. La palabra entrará más en ti. Créalo. A mí me gusta de oír y escribir. Porque cuando yo oigo, asimilo una vez, pero cuando escribo, tengo que repensar nuevamente para escribir. Entonces ya entra 2 veces. Y aquello que está escrito mañana, yo puedo releer. Puedo rumiar. Entonces estos preadolescentes y adolescentes pasaron a transcribir mensajes y pasaron a hacer inmersión en la palabra. Esto los cambió completamente. Aleluya. Nuestros consejos como padre, nuestros consejos como hermanos más mayores, intentando cambiarlos. Pero la palabra los cambia. La inmersión en la palabra cambia. Si tú tienes algún problema contra la inmersión, hermano, esta inmersión en la palabra está ayudando a esos niños y niñas. Hoy están totalmente diferentes. Hoy estos niños pueden ayudar hasta nosotros. Pueden hasta ayudarnos a practicar la palabra, a que practiquemos la palabra. Ellos están muy por dentro que nosotros. Oh, mire el milagro que Dios hizo en sus vidas. ¿Saben por qué? Porque ellos rumian la palabra. ¿Quién es rumiante aquí? Hermanos, no,
oiga la palabra y ya traga. Da la mejor asado, la mejor carne para un perro y usted lo tira al perro hasta lo condimenta bien, lo pasa así en la asadera, lo enfría un poco y lo da. Y el perro ahí nomás inmediatamente lo traga. Y le pregunta, ¿te gustó? No sé ni lo que comí. Pero estos adolescentes y preadolescentes son rumiantes. Ellos aprendieron a rumiar, a oír con atención la palabra, transcribiéndola, hacen inmersión en la palabra y salen a las calles y practican la palabra. Y esta palabra muchas veces son asimilada en ella. Un animal rumiante tiene 4 compartimentos en su estómago. No sé cómo explicarles. Así como el buey come el pasto, pone dentro de su estómago y en un momento que está descansando, se acuesta o aún en pie, él regurgita lo que está en el primer compartimento y pasa a masticarlo. Ya vio al animal masticando, rumiando lo que come. Pasa después al segundo compartimento y así sucesivamente hasta toda la palabra se vuelva parte de él, totalmente asimilada en su ser. Hermano, ¿es esto lo que necesitamos? ¿Vamos a aprender a rumiar? Primeramente necesitas aprender a discernir. No toda cosa buena es santa. Tú tienes que tener discernimiento, lo que es según Cristo y lo que no es según Cristo. Yo quiero lo que es según Cristo, donde Cristo es la realidad. Yo puedo recibir muchas cosas buenas de este mundo, pero también necesito rumiar la palabra de Dios. No puedo tragarla inmediatamente. Recibí la palabra de Dios, la tragué y nunca más de acá a una semana no sé ni lo que oí acá en la conferencia. Salmo capítulo 1. Señor Jesús. Salmos capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Él tiene discernimiento. Él tiene discernimiento. Él quiere lo que es santo. Es solo bueno para adentro lo que es santo. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Está la palabra. Y en su ley traga. No. En su ley medita de día y de noche. De mañana hace la inmersión y de noche también. Andando de Uber hace la inmersión. Andando en el metro también. En el ómnibus también hace la inmersión. En cualquier lugar, en la calle, hace la inmersión. Está siempre sacando la comida para masticar y asimilarla. Aquel papelito rumia un poco más. Él es como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Quien discierne lo que es santo y come lo que es santo, no lo que es bueno. Y él rumia lo que come la palabra de Dios. Él es como ese árbol que a su tiempo da su fruto. Tú das fruto. Dar fruto, hermanos, es quien sigue esta línea.
que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Yo les dije a los hermanos que sirven en la generación santa, no quiero ver solamente los adolescentes saliendo de acá conociendo lo que se habló, lo que le hablaron de la palabra de Dios a ellos. Pero les dije, además de darles la palabra, yo quiero que ustedes hagan con que todos los adolescentes salgan con brillo en sus ojos. Tienen que salir con brillo en sus ojos. Tú estás con el follaje brillante, con los ojos brillantes en esta conferencia. Oh, mire para su vecino. Mire si está con los ojos brillantes. Hermanos, tenemos que salir de acá con brillo en los ojos. Tenemos que tener brillo. Todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 15. Acuérdese que sus ojos deben estar brillantes. Caín estaba de semblante caído. ¿Tú estás con semblante caído? ¿O está con alegría en el rostro? Maravilla, aleluya. Pablo le dice a Timoteo, a Timoteo 4:15, Timoteo, ocúpate de estas cosas, medita, rumia, haz la inmersión, permanece en ellas diligentemente. ¿Cómo? Haciendo la inmersión, practicando, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Si tomas la palabra de Pablo como un cerdo, como un perro y lo tragas y no medita, hermanos, no hay diligencia para hacer la inmersión en la palabra, tú no tienes progreso espiritual, tú no creces. Segunda Timoteo 2:7. Considera lo que te digo. Considera, medita, rumia, haz inmersión en la palabra. Y el Señor te dará entendimiento en todas las cosas. Si tú solo tragas el churrasco, tú no vas a tener comprensión de todas las cosas, pero si recibes la palabra del Señor y la considera, la medita, la pondera, la rumia, hace la inmersión y practicas, tú vas a tener la comprensión sobre todo lo que Dios habló. ¿Creemos en esto o no? Pero hermano, no entiendo este punto. No estoy entendiendo aquel punto, hermanos. Tenga paciencia. Continúe rumiando. Continúe ponderando, meditando y también salga a la calle, practique. Tú vas a entender. Cree si quiere porque vas a entender. Efesios capítulo 5. Pablo entonces nos enseña cómo vivir en todo momento con el brillo en los ojos. Nos enseña cómo en todo momento podemos vivir llenos del Espíritu. ¿Y cómo nos podemos llenar del Espíritu en todo momento? Principalmente cuando estoy junto con los hermanos. Gracias a Dios, estamos en la iglesia. No soy un cristiano individualista, aislado. Yo tengo a la iglesia. Yo tengo otros miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, versículo 18, no se embriague con vino, en lo cual hay disolución. Tú quedes en este mundo
que tiene el vino de este mundo. Si anda en compañía equivocada, esos preadolescentes y adolescentes estaban por ese camino, embriagándose con el vino de este mundo. Pero nosotros no estamos más en el mundo. Tenemos otro camino que tomar y ese otro camino no es embriagarnos con el vino de este mundo, sino llenarnos del Espíritu. Podemos estar llenos del Espíritu. Quien se embriaga con el vino se queda con los ojos rojos, ¿no es cierto? De embriaguez, borracho. Pero quien se llena del Espíritu se queda con los ojos brillantes de la vida, de alegría. Aleluya. Cuando estábamos alabando ahí abajo, un hermano de cierta edad me dijo con lágrimas en los ojos, hermano Pedro, lo que estamos viviendo en estos días es algo inédito. Él estaba muy alegre, emocionado por todo lo que el Señor nos proporcionó. Y podemos vivir así todos los días de acá en adelante, llenándonos del Espíritu. Ahora, ¿cómo podemos llenarnos del Espíritu con los hermanos? Hablando entre nosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. En verdad, este versículo es en esta secuencia, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Ahí viene cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, hermanos. ¿Cuál es el secreto de poder llenarnos de espíritu con los hermanos de nuestro alrededor? Es hablando entre nosotros. Hablando entre nosotros. Acá hablando entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, porque en aquel tiempo de Pablo, cada uno no tenía la Biblia en su mano. Lo que ellos tenían guardado en su memoria eran los himnos que cantaban de memoria. Ellos tenían los salmos, tenían los himnos y cánticos espirituales. Entonces lo que ellos podían hablar entre ellos era lo que ellos tenían guardado en su memoria. Usaban los salmos, himnos y cánticos espirituales para hablar, usar esa palabra para hablar. Pero hoy, hermanos, tenemos la inmersión en la palabra. Hoy la tecnología avanzó tanto que el mensaje de ayer a la noche, hoy a la mañana, ya nos ayudan con la inmersión en la palabra, ya está impreso, ya está en nuestro celular, ya está en el site del Instituto Vida para Todo disponible. Hermano, esto no es maravilloso. Vamos a aprovechar la tecnología que hoy el Señor nos dio. Entonces yo puedo inmediatamente en mi celular tomar hasta imprimirlo, tomarlo y guardar en mi bolsillo. Cuando me desanimo o cuando necesito mover un poco más el espíritu, yo puedo sacar nuevamente, meditar y comenzar a hacer la inmersión yo mismo. O si tengo otro hermano, otra hermana junto conmigo, vamos a parar un poco, me ayuda, vamos a hacer inmersión en la palabra. Hermanos, hablando entre nosotros, esto es maravilloso. Esto es inmersión. No hable nada contra la inmersión. Pablo ya nos mostró que ya había inmersión en la palabra. Hablando entre nosotros es la inmersión en la palabra. Eso no es. Esto nos llena del espíritu. No critiques esos hermanos haciendo gritos de guerra. Hermanos, somos un ejército, el ejército del Señor. Claro que no es todo momento que hacemos gritos de guerra, pero cuando necesitamos empoderarnos, ganar el poder de Dios, cuando tenemos una lucha por delante, tenemos que salir a las calles, la presión de las calles, tenemos que hacer gritos de guerra, sí, para fortalecernos, llenarnos del espíritu, para enfrentar la presión de las calles, para salvar a las personas, rescatar a las personas de las garras del enemigo.
sacarlos, aquel que fue herido por los salteadores, y traerlo para el hospedaje, para fortalecernos, y nos llenamos del Espíritu para eso. Por eso, hermano, eso es bíblico. Esto es bíblico. Señor Jesús. Ahí, hermanos, con relación a la dieta, los colosenses fueron persuadidos a volver a la práctica de la dieta. Primera a los Corintios 8:8, Pablo intenta ayudarlos a los corintios y les dice, no es la comida lo que nos recomendará. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, porque ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Yo no concuerdo con comer ese tipo de dieta, entonces es prohibido comer eso, tiene que comer aquello. Hermanos, en el Nuevo Testamento, Dios no nos dio esa enseñanza. Entre nosotros hay algunos que eligen comer solo legumbres. Y para otros, los gauchos, por ejemplo, les gusta la carne roja. Otros tienen horror de comer carne roja, pero convivimos bien. No necesitamos forzar a nadie a comer de la manera que tú comes. Eso no hace ninguna diferencia delante de Dios para nosotros. Es una cuestión de la salud tuya. Es la conciencia que tú tienes, sigues según eso. Pero hermanos, no es la comida que nos hará mejores o peores a Dios. Romanos capítulo 14, 3 y 4. Señor Jesús, Romanos 14, versículo 2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro al que come, porque Dios le ha recibido, no importa su dieta. Dios lo recibió. ¿Quién eres tú para despreciar y rechazar? Porque Él come una diferente dieta que la tuya. ¿Quién eres tú que juzga? Al siervo ajeno, al criado ajeno. Él no es tu siervo. Él es criado del Señor. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Por lo tanto, hermanos, no vamos a usar la cuestión de dieta, comer o no comer, para pelear entre nosotros formando partidos. No, el Señor no quiere eso. Es mejor atender para tener un discernimiento espiritual y rumiar la palabra del Señor. Ahí, hermanos, ahí viene la cuestión de los días de fiesta, versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Hermanos, no se distraiga con eso. ¿Quién te distingue entre día y día? Para el Señor lo hace, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace, y da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos o muramos, del Señor somos. Es precisamente para este fin que Cristo murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano?
O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Señor Jesús, todo lo que hacemos, hermanos, lo hacemos para Dios. Por eso, día de fiesta, o luna nueva, o sábados, en Colosenses, ¿qué es día de fiesta? Se refiere a las fiestas judías anuales. Cada año, los judíos conmemoran varias fiestas anuales. Entre esas están las tres fiestas principales del año. Entonces, estas personas intentan de nuevo hacer con que la iglesia en Colosas, en Laodicea y en Herápolis vuelvan a practicar esas cosas del judaísmo. Y la fiesta de luna nueva se refiere a las fiestas judías, a las fiestas judías mensuales, porque la luna nueva sucede cada mes. Una es la fiesta anual y segundo es las fiestas mensuales. Los sábados son las fiestas semanales. Cada semana tiene un sábado. Isaías 1:13, vamos a dar una mirada. Isaías 1:13. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, y también las fiestas de luna nueva o sábados, y las fiestas de los sábados. No me traigáis más vana ofrenda, ni incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. No son esas cosas que agradan a Dios. Y esos falsos maestros quieren distraer a los hermanos de Cristo para atender a esas fiestas judías. Hermanos, Ezequiel 46:1. Señor Jesús. Así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo y el día de reposo se abrirá y se abrirá también el día de la luna nueva. Hermanos, son fiestas semanales, sábados y fiestas de luna nueva que son fiestas mensuales. Y también ya dije fiestas anuales. Hermanos, el retorno a las leyes del Antiguo Testamento, las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, es una tentativa de distraer de lo principal de la economía de Dios del Nuevo Testamento, que es Cristo. Cristo es todo, hermanos. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el resplandor de la gloria. Cristo es la expresión exacta del ser de Dios, que trae la sustancia de Dios. Cristo agradó a Dios que en él habitase toda plenitud. Él, hermanos, él tiene la plenitud de la deidad. Todo lo que Dios es, la persona de Dios está en él. ¿Por qué tú te distraes para buscar de nuevo aquellas cosas que son sombras en el Antiguo Testamento, como las fiestas anuales, mensuales y las fiestas semanales? Versículo 16, la cual es sombra,
pero el cuerpo es Cristo, la sombra. Si no hubiera un cuerpo, no hay sombra. Estas cosas del Antiguo Testamento son sombras y Cristo es el cuerpo real. Cuando tú no vio el cuerpo real llegar, solo tú ves la sombra. Entonces, en el Antiguo Testamento, tú practicas la sombra. Pero cuando llega el cuerpo real, que es Cristo, ya no necesita más practicar las sombras. Tienes ahora el cuerpo real. Entonces, hermanos, en la vieja creación, Dios eligió un pueblo de propiedad exclusiva dentro de todos los pueblos, porque toda la tierra es de Él. Éxodo 19:5. Oh Señor Jesús. Éxodo 19:5. Infelizmente, en aquella época, todas las naciones eran paganas. Es muy triste. Toda la tierra es del Señor, pero no tenía una nación que era del Señor, una nación santa. Entonces, Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto para hacer de él un pueblo de propiedad exclusiva de él, un pueblo peculiar, solo de él. Él quedó tan contento de haber sacado con su mano poderosa de Egipto y los trajo al monte Sinaí, al desierto. Y el versículo 4 dice, vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre ala de águila y os he traído a mí. Cómo es difícil hacer un viaje largo con su familia. ¿Quién vino de lejos con su familia hasta acá a la estancia? Ustedes saben cómo es difícil eso. Hay que planear dónde parar, dónde abastecer, dónde tomar una conducción. Imagine, Dios sacar un pueblo de aproximadamente 2 millones de personas y en el desierto no tenía una ruta como los bandeirantes, como el Anguera aquí en el estado de San Pablo, que tenemos las mejores rutas del país. No tenemos un Graal para parar en medio del camino, un lugar de comidas, y son 2 millones de personas. Es una dificultad muy grande, hermanos. Y los que tenían niños, animales, llevándolos, animales que terminaban de nacer. Oh, qué dificultad, hermano. Pero ellos no sufrieron eso, porque Dios los llevó como sobre ala de águila. Aleluya. Ellos no tomaron el avión, ellos no tomaron un auto o un ómnibus, sino tomaron un águila y llegaron allí. Y os he traído a mí. Dios quería ese propósito. Finalmente tuvo tanto placer, se quería deleitar con un pueblo cercano a él. Oh, miremos el corazón de Dios. Dios he traído a mí. Yo quiero un pueblo cercano a mí. Hay tantas naciones en esta tierra, pero son todas paganas, todas lejos de mí, pero finalmente yo traje un pueblo y quiero ese pueblo cercano a mí. ¿Cómo puede andar ese pueblo cercano a mí? Es oyendo diligentemente mi voz. Por eso, hermanos, vamos a quedar cerca de la voz del Señor. Todas las personas que comienzan a tener problemas y dudas en la palabra de Dios en estos días es porque no acompañan de cerca la palabra. Cuando tú te distancias de la voz del Señor, te distancias de Dios. Pero si acompañas de cerca la palabra de Dios, el domingo tienes la palabra profética y tú paras todo para oír esa palabra. No es hacer otras actividades y oír la palabra, sino para todo y oyes diligentemente.
Día jueves tiene otra live. Tú también paras todo y oyes esa live. Sábado de mañana también hay una reunión del PAC y Colportorio quiere también oír. Quiero saber lo que está pasando. Si quieres saber lo que están acompañando de cerca y oye diligentemente la voz del Señor, lo que Él habla, yo tengo la seguridad, hermanos, que vas a ser alguien muy cercano al Señor. Tú conoces el corazón del Señor y vas a saber lo que Él quiere, lo que le agrada al Señor. ¿Quién tiene esta experiencia? Levante su mano. ¿Tú eres o no eres cercano al Señor? Ahí entonces vas a hacer mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque toda la tierra es mía y seréis una nación de reyes y sacerdotes y gente santa. Finalmente, Dios tiene una nación santa acá en la tierra. Oh, Señor Jesús. Entonces la ley fue dada y seguidamente, después que Dios les dio los 10 mandamientos, en el capítulo 20 de Éxodo y capítulo 21 hasta el 25, desde el capítulo 21 al 25 fueron dadas varias leyes. Entonces voy a explicar por qué dio esa ley para poder guardar a su pueblo. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Pero antes que viniera la fe, estábamos confinados, guardados bajo la ley, encerrados para esa fe que habría de venir. Entonces la ley es como un tutor que guarda al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para la llegada de Cristo, para la venida de Cristo, de manera que la ley ha servido de ayo para conducirnos, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Guardar las fiestas, guardar la luna nueva, los sábados, hermanos. Ya no estamos, más bajo subordinados al ayo. La ley tuvo su utilidad en el Antiguo Testamento, pero ahora llegó Cristo, llegó el cuerpo real. Oh Señor Jesús. Efesios 2, versículo 11. Ya leímos esta mañana. Yo le quiero decir, hermanos, que Cristo nos acercó a nosotros los gentiles que estábamos lejos y lejos de la promesa de Dios, pero Cristo en su cruz hizo la paz entre nosotros y los judíos que creyeron y abolió en su carne la ley de los mandamientos expresado en ordenanza para crear de los dos en sí mismo un y destruyó en la cruz la enemistad y nos trajo la paz a los que estábamos lejos y a los que estaban cerca, y mediante Cristo reconciliar y tenemos acceso en un solo espíritu y ya no somos más extranjeros. Nadie puede decir que tú no tienes nada que ver con la promesa. No somos más extranjeros porque ya fuimos hechos cercanos por Cristo, y tampoco advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos ciudadanos del mismo reino, somos transferidos de reino, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el mismo Cristo la principal piedra del ángulo, quien crece como un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gracias a Dios, hermano. Hoy somos el nuevo hombre, un solo cuerpo en Dios, y tenemos acceso al Padre por el Espíritu.
Entonces, volviendo a Gálatas 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aleluya. Si un judío viene a hablar a ti que tú no eres descendiente de Abraham, tú le puedes decir, sí, en Cristo soy descendiente de Abraham. Yo soy heredero según la promesa en Cristo Jesús. Oh Señor Jesús, tus hermanos, para el pueblo de Israel, Dios le dio todas las cosas como sombra. Pero ahora ha venido Cristo en el nuevo pacto. Cristo es la realidad de todas las cosas. Y Cristo es el cuerpo real, la realidad de todo lo que Dios nos está llenando hoy. Cada vacío con el propio Cristo. Por lo tanto, hermanos, con Cristo no necesitamos de las fiestas anuales. Con Cristo no necesitamos festejar la luna nueva cada mes. Con Cristo no necesitamos festejar cada sábado. Con Cristo nuestra vida es una continua fiesta. Aleluya. Eso no es así. Esta fiesta estaba tan alegre que yo me olvidé hasta de que tenía que dar el mensaje. Esta es nuestra vida, hermano, una vida de continua fiesta. No necesita de un determinado día para festejar. Podemos festejar de día, de tarde y de noche, haciendo inmersión en la palabra, practicando la palabra, llenándonos del Espíritu, hablando entre nosotros. No, no es verdad, hermano. Nuestras reuniones, hermanos, dejaron de ser aquellas reuniones pesadas. Si su iglesia todavía está en esa manera pesada, en esa manera tradicional, gracias al Señor, varias iglesias están pidiendo ayuda de los colportores. Pide también tú ayuda a los colportores. Vengan para nuestra ciudad. Nosotros les hospedamos. Pasa aquí un fin de semana, si es posible desde viernes a la noche o jueves a la noche, vengan y nos ayude a hacer la inmersión, nos ayude a salir a las calles, nos ayuda a practicar, puede orar por usted, nos ayude a practicar el colportaje. Van a ver cómo tu iglesia va a cambiar, tu iglesia, las reuniones de tu iglesia no van a tener esa liturgia antigua. La reunión que comienza, cómo funciona aquel instrumento que nuestra nueva generación ya no conoce más, aquel motor de arranque a manivela, dando vueltas con la manivela hasta que arranque. Hermanos, hoy ya estamos en otra era. Aleluya. Ya no funciona más a la manivela. Con la ayuda de los adolescentes, con la ayuda de los preadolescentes, hermano, con la ayuda de los colportores. Nuestras reuniones, hermano, no necesitan más ni tener hora para empezar. Llegando, ya hacemos inmersión en la palabra profética ya está allí, lista, trabajando entre nosotros, abriendo la puerta de la mente, ejercitando el espíritu. Eso no es así, hermanos. Basta que tú también haz de tu reunión, de tu localidad, una fiesta, una verdadera fiesta. Si tú no tienes esto, estás perdiendo tiempo. La vida con Cristo es una vida continua de fiesta.
una fiesta continua. Aleluya. Oh Señor Jesús, con Cristo nuestra vida es una constante fiesta, un constante descanso. La vida de la iglesia es una fiesta, un descanso. Predicar el evangelio del reino en las calles, hacer la inmersión en la palabra, cuidar de los nuevos, servir a los santos para la edificación de la iglesia con Cristo como realidad, hermano. No es peso para nosotros, todo es con mucha alegría y disfrute. Todo es una fiesta. Por eso, hermanos, versículo 18 al 19, volviendo a Colosenses. Oh Señor Jesús. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto de anjos, basándose en culto a ángeles, sometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Nadie se vuelva árbitro o juez. ¿Qué quiere decir esto? Nadie tome decisiones contra alguien o declarando ser alguien indigno del premio o privar a alguien de la salvación. O sea, estos falsos maestros estaban actuando como si fueran jueces sobre ustedes. Ellos son como árbitros. Ellos toman decisiones por ustedes y contra ustedes. Y van a decir que lo que ustedes están haciendo no está bien, sino que tienen que seguir practicando las cosas antiguas, las fiestas, los sábados, las dietas, qué comer, qué no comer. Entonces, si usted no hace eso, vas a estar privado del premio que Dios te va a dar. Mentira, hermanos. Versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando de humildad y culto a los ángeles. Estos falsos maestros que pretenden una falsa humildad de que afirman de que no son dignos de adorar a Dios directamente, por eso adoran a ángeles como mediadores para aproximarse a Dios. Y si tú dices contrario a eso y dices, no, yo voy directo a Dios, no, él va a decir, tú eres muy orgulloso, va a decir que tú no eres humilde. Hermanos, gracias a Dios. De esta manera que ellos te apartan del premio. Cuando te apartan de Cristo, te apartan del premio. Primera a Timoteo 2:5. Hermanos, hay solo un mediador. Primera a Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Aleluya. No son ángeles, ni principados y potestades, pero es Cristo, el único mediador. Hebreos 8:6. Él es el mediador de una alianza, de un pacto superior, de un mejor pacto. Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hebreos 9:15 y 12:24, que no voy a leer por falta de tiempo. Hermanos, estos maestros herejes hablan de una manera tan persuasiva y tan entusiasmado, enseñando una falsa doctrina y autocomplacencia para consigo mismos, para hacer conforme a sus deseos, y se ponen como jueces sobre ustedes, sobre los demás, basándose en visiones. Colosenses 2, cosas que supuestamente
Ellos vieron en contraste con la fe. Entonces necesita una mediación de ángeles. O tuvo una visión de que tú necesitas hacer tales cosas para privar a su carne, para que tú puedas llegar a aquel nivel de conocimiento intuitivo y espiritual para librarte de tu carne, de la sensualidad. Hermanos, todo esto saca a ti supuestamente según las visiones que tienen, pero hermanos, nosotros predicamos la fe. La fe es la que te hace ver la visión, es la que te hace tener acceso a Dios. Infatuado significa que no vale la pena ser llevado a consideración, es algo despreciado, es algo que no vale la pena, sin motivo alguno, o arrogante, ostentando una inútil arrogancia en su mente carnal o una mente puesta en la carne. Romanos 8:6. Hermano, nuestra mente puesta en la carne está cerrada al espíritu, pero también la mente puesta en la carne da a muerte, pero los falsos maestros que hacen es para que tú coloques la mente en la carne y te perfecciones en la carne. Pero la mente puesta en la carne es una mente cerrada al espíritu. Pero cuando abrimos nuestra mente, ejercitamos nuestro espíritu, haciendo la inmersión, renovando nuestra mente, abriendo también nuestra mente para poner la mente en el espíritu. Y la mente en el espíritu es vida y paz. Aleluya. Todos estos son síntomas de falta de la verdad. Son cosas vanas, vacías, destituidas de realidad, donde Cristo solamente es la realidad. Volviendo a Colosenses 2:19, no haciéndose de la cabeza, en virtud del cual todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Hermano, lo que Dios quiere, Señor Jesús, lo que Dios quiere, el poder edificar su iglesia. Para que eso suceda, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia solo será edificada cuando todos los miembros estén abiertos y unidos a la cabeza. Entonces, cuando todos los miembros estén unidos a la cabeza, recibiendo el suplimiento y recibe la edificación, y de esta manera, suplido y bien vinculado por sus coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que viene de Dios. Hermanos, de nuevo nos quiere mostrar la cuestión del entrelazamiento para tejer un tejido de amor. La edificación de la iglesia es tejer ese tejido de amor. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? La edificación del cuerpo de Cristo. Primero, Cristo conecta a Dios con el cuerpo. Yo llegué a usar, ustedes se acuerdan, la figura de los vasos comunicantes. Yo voy a pedir que proyecten de nuevo esa figura en la pantalla de los vasos comunicantes. Estos vasos comunicantes representan, por un lado, a Dios como un vaso grande, infinito, ilimitado, y por otro lado, cuando creemos en el Señor Jesús, nacimos del Espíritu y nuestro espíritu fue conectado a Dios por medio de Cristo. Dios, con su manantial profundo, riquezas inmensurables, y nosotros, pobres y vacíos, y a través de la conexión con Cristo, nuestro espíritu se conectó con Dios. ¿No es así? Se conectó con Dios. Pero hermanos, Cristo entonces es la fuente que conectó Dios trayendo a la tierra. Y Él murió, resucitó, y como el Espíritu, Él es el río que fluye
con todo lo que Dios es como gracia y con su vida y naturaleza y con sus atributos divinos, con sus virtudes humanas de Cristo y con toda la esencia de Dios que es amor, con todo tipo de bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo. Y cada miembro del cuerpo de Cristo, cuando creemos, somos regenerados en el Espíritu y somos conectados con Dios a través de estos vasos comunicantes. Cuando estos vasos comunicantes empiezan a funcionar a través de la conexión de Cristo, todo lo que Dios es pasa a fluir a nuestro espíritu. Aleluya. Dios, como la gracia, comenzó a fluir para dentro de nuestro espíritu. Y nuestro espíritu estaba muerto, pero por la gracia somos salvos y nos dio vida. Nuestro espíritu revivió. Pero hermanos, y nosotros en un solo espíritu, 1 Corintios 12:13, fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya no somos más un individuo, sino que miembros del cuerpo de Cristo. Entonces Cristo, como la cabeza del cuerpo, desea suplir cada miembro con la gracia de Dios, llenándonos nuevamente con la realidad de Dios. Pero nuestro espíritu ya está conectado con Dios. Aún no puede abrir la puerta del alma. Nuestro espíritu está conectado con Dios, pero necesita abrir la puerta del alma. Con la caída del hombre, con la desconexión con Dios, que es la propia verdad, el espíritu humano quedó amortecido, el alma del hombre se llenó de mentira, de vanidad, de injusticia, de impureza, volviéndose el hombre carnal, y el viejo hombre que se corrompe conforme a la concupiscencia de engaño pasó a habitar en nosotros. Y ahí cómo funciona, hermano, después que Dios nos regeneró. ¿Cómo voy a explicar esta noche el mecanismo de cómo funciona? Infelizmente no tengo más tiempo. ¿Cómo funciona este mecanismo? ¿Por qué Dios nos dio el espíritu humano? Ustedes saben que en su espíritu humano tiene tres funciones, tres partes. La primera parte es la comunión. Tú necesitas, ¿cómo es que tú te conectas, se comunicas con Dios? Es a partir de tu espíritu. Dios puso en tu espíritu una función para conectarte con Dios. Es esa su comunión. Es decir, su celular tiene una función de conectar con la proveedora, con la red. Entonces, esta es una de las funciones. Gracias a Dios, Dios nos dio una función en el espíritu humano que es de tener contacto con Dios, tener comunicación con Dios, de que se comunica con Dios. ¿Qué parte de tu espíritu es? Es la comunión. Después de que la comunión establece contacto con Dios, Dios es la palabra, Cristo es la palabra. ¿Cómo Dios se comunica con el hombre? Es a través de su palabra. Entonces vemos la importancia de la palabra. Entonces, una vez conectados en la comunión, Dios da una palabra y esa palabra va para la intuición, que es la segunda función de tu espíritu. Va a la intuición que sirve para recibir lo que Dios habla. Pero la intuición no es como el pensamiento de la mente. No es una palabra clara. Ah, Dios me dice que yo estoy acá y vender mi auto. No. La intuición recibe la palabra de Dios como una percepción. Tú no tienes una palabra exacta, pero una percepción en tu intuición. Entonces Dios, comunicándose con Dios, Dios te habló a ti una palabra y esa palabra se alojó en tu intuición. Ahora tú necesitas pasar esa palabra hacia adelante para tu alma. ¿Y cuál es la parte de tu alma que tiene que pasar del espíritu al alma? Es la conciencia.
Y esta palabra conciencia es la que hace que tu cuerpo, que tu vida tenga conciencia, conocimiento a tu alma. Y la primera parte de tu alma que va a recibir de lo que viene del espíritu es tu mente, es la mente. Están entendiendo este encaminamiento, este procedimiento. Entonces tú te comunicas con Dios por la comunión y por la comunión Dios te da una palabra en la intuición y en tu intuición recibes una percepción que Dios necesita pasar adelante y entregas a la conciencia que tiene la responsabilidad de comunicarse con el alma. Y la primera parte del alma que es líder es la mente. Y esta mente tiene que abrir la puerta. ¿Cómo ese ambiente va a abrir la puerta? Si durante tantos años vivimos poniendo la mente en la carne, entonces está cerrada al espíritu. Pero gracias a Dios, hermanos, por la palabra profética, por la inmersión en la palabra, por el ejercicio del espíritu. Por eso, hermanos, es importante ejercitar el espíritu. Nuestro espíritu ejercitado, vamos a influenciar la mente a través de la inmersión que va a ser renovada. Y cuando la mente se renueva, abre la puerta. Cuando la mente se renueva, abre la puerta para el espíritu. Entonces la conciencia entrega para la mente lo que Dios habló en la intuición. Entonces, hermanos, Dios habló en la intuición. Entonces esa mente transforma en un pensamiento. ¿Entendieron? La mente forma un pensamiento. Y la mente renovada recibió esa palabra de Dios de buen grado. Oh, Dios habló así conmigo. Hay entrega para la emoción y la emoción aprecia. Sí, oh, me gustó. Muy bueno. Voy a salir a predicar el evangelio. Ahí la emoción aprecia, le gusta y le entrega para la voluntad. Y la voluntad entonces tiene que tomar una decisión. La voluntad dice, yo voy a salir a la calle, yo voy a las calles. Y ahí la voluntad, que es la última parte del alma, va a dar la orden a quién ahora. Da la orden al cuerpo. Cuerpo, ahora tienes que salir a la calle. El cuerpo dice, voy a la calle. ¿Entendieron ese procedimiento? Entonces vamos a comunicarnos con Dios a través de la comunión y en la comunión recibimos una palabra en la intuición. La intuición entrega para la conciencia, es responsable para comunicarse con el alma y la parte del alma que tiene que abrir la puerta es la mente y por la renovación de la mente recibe la palabra, pone en forma de pensamiento, es apreciado por la emoción, entrega la voluntad toma la decisión y le da la orden al cuerpo para que él haga de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermano, Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿cómo dice? Sino que transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿para qué? ¿Para qué? Para que comprobéis o experimentéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad. ¿Cómo es? La buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Es decir, cuando tu mente recibió del Espíritu lo que Dios te habló en la intuición y la emoción aprecia y la voluntad recibe y practica, entonces experimentaste la voluntad de Dios e hiciste la voluntad de Dios. Oh, esta era la voluntad de Dios. Yo voy a la calle a predicar el evangelio. Voy a rescatar a la persona, traerlas a ser cuidadas en la iglesia, edificar la iglesia con ella. Y Dios quiere que forme parte del ejército en esa lucha por el reino. Hermanos, vamos a comenzar a comprender realmente cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Oh Señor Jesús, por eso hermanos, necesitamos amar la palabra.
Mi Dios, ¿cómo es que yo termino ahora? Al final de cuentas, hermano, si tú practicas esto, tú eres un miembro, y si todos los miembros practicaran esto, ¿qué va a suceder? Dios va a llenar de Cristo al cuerpo. Entonces, ¿qué va a suceder, hermano? Nosotros seremos entrelazados en amor. Nosotros estaremos tejiendo un gran tejido de amor. Y esto es la edificación de la iglesia. Vamos a estar bien vinculados, hermano. Ustedes saben cómo me quedé preocupado, cómo explicarles que ese tejido, no estoy inventando ese tejido de amor. Hay un hermano me mandó una versión en inglés, la versión de la nueva versión King James en inglés. Cuando ella dice lo que hemos leído anoche de Colosenses 2:2 sobre vinculados, allí dice, aquí explica que es entrelazados como trama y urdidura a través de agujas, es decir, a través de la lanzadera que es Cristo que nos conecta, está formando un tejido con la urdidura y la trama. La urdidura también conocido en el mundo como urdumbi y trama, formando, hermanos, un tejido. Y ese tejido, cuanto más fino es el hilo, cuanto de más alta calidad es el hilo, hermanos, ese tejido es más fino, es más cerrado. Lo que Dios está tejiendo entre nosotros es un tejido finísimo, cerrado, donde no habrá más vacíos. Si yo pongo mi tejido sobre la luz, todavía lo puedo ver, pero si tomas un hilo totalmente cerrado, un tejido, así ya no tiene más vacío, tal vez de 1000 hilos por pulgada cuadrada. Entonces lo que Dios está tejiendo, hermanos, es algo de altísima calidad. Por eso los vencedores serán vestidos ¿de qué? De lino finísimo. Aleluya. De lino finísimo. Mucho más fino de que el algodón egipcio. Mucho de mayor calidad del algodón peruano. Hermanos, nuestro tejido que el Señor está haciendo en nosotros es del lino finísimo, resplandeciente y puro. Estos que tuvieran el lino finísimo estarán calificados para entrar al milenio, para reinar con Cristo, y también estarán calificados para la última batalla de Armagedón, que juntamente con Cristo venceremos a Cristo y sus seguidores, el falso profeta, y todos serán barridos para dentro del lago de fuego. Vamos a luchar vestido de lino finísimo, y la novia será también vestida de lino finísimo, resplandeciente y puro. Dios les bendiga a ustedes. Amén. Aleluya.